Hola, nuevamente aquí estamos, extendiendo la invitación a todos los que han visto nuestros videos. Hoy, con la ayuda de nuestro Dios, el permiso de nuestro Padre Santo y de Cristo nuestro Señor, estamos dispuestos a grabar el cuarto video y a seguir la secuencia que iniciamos ahora 8 días acerca del estudio que estamos haciendo de la palabra prosconeo, que es en algunos, como vimos ahora 8 días, en algunos textos, iniciando el libro de Mateo, que es donde se empieza a ver que se usa esa palabra. En las primeras tres textos que vimos, que están en el capítulo 2 de Mateo, se usa como adoración y se traduce en esta versión como que a Cristo se le adoró. Luego pudimos ver que en otras historias, como la del leproso, se usa la palabra también, pero ya no se usa como adoración, sino como postrarse. También vimos en el capítulo anterior o en el video anterior que legítimamente esa palabra se puede usar también para traducir postrarse, hacer reverencia y también adoración o adorar. Vimos ahora 8 días hasta el capítulo 8, verso 2 de Mateo, donde ya nos encontramos con la historia del leproso, que viene después de que Jesús desciende del monte y se postra delante de él, pidiéndole que si quiere sanarlo, puede sanarlo. Cristo le responde, quiero, sé limpio. Vimos que, como le explico, esta palabra se puede traducir con tres significados diferentes que son postrarse, hacer reverencia y adorar. En este pasaje se traduce como se postró. Está bien. La traducción está bien porque siendo que se postró y fue la acción que el hombre hizo, postrarse. Pero si revisamos la versión que da Marcos de este mismo hecho, miramos que en Marcos 1:40 la palabra que se usa es la palabra gono y lo que se dice es que hincada la rodilla, es lo que dice en la versión que da Marcos, capítulo 1, verso 40. Lo que dice él es esto, que el hombre viene e hincada la rodilla le dice a Jesús lo que le dice, si quieres puedes limpiarme o puedes sanarme. La versión de Lucas, capítulo 5, verso 12 al 16, usa la palabra pipto. Ya vemos que se han usado tres palabras para describir el mismo suceso y la misma acción del hombre leproso postrándose frente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Lucas se usa la palabra pipto y se traduce como se postró rostro en tierra. Esto se podría todavía, mire que la forma en que Lucas lo describe enfatiza más la humillación de este hombre delante de Cristo. Cómo este hombre se postra rostro en tierra, según la narrativa de Lucas, que fue un hombre que investigó, como lo dice él, desde sus orígenes, todas las cosas para mandarle a Teófilo un reporte lo más posiblemente acertado en cuanto a lo que realmente sucedió en los 3 años que duró el ministerio de Cristo nuestro Señor. Y mire cómo Lucas lo dice, se postró con el rostro en tierra. En el Logos, en la versión interlineal, aparece habiendo caído. Es lo que aparece ahí, la traducción aparece habiendo caído y Lucas lo traduce como se postró con el rostro en tierra. Es una acción que se podría decir, no, lo adoró, se postró con el rostro en tierra, no, le hizo reverencia porque reconoció en él a ese profeta. Recordemos que ya en la historia de los judíos, ellos habían oído hablar y tenían los escritos donde se narra la historia de profetas como Elías y Eliseo, que eran profetas por medio de los cuales Dios hizo cosas grandísimas, unas sanidades muy grandes. También vemos lo que hizo Dios a través de Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Entonces, este hombre lo que hace es darle reverencia a ese profeta. Recordemos lo que le preguntaban a Juan el Bautista cuando le mandan a preguntar los fariseos y los saduceos, ¿quién eres y por qué bautizas? Y una de las respuestas de las preguntas que le hacen a él es, ¿eres el profeta? ¿Eres el Cristo? ¿Eres Elías? Y a las tres preguntas les dice él, no, no soy, aunque él era Elías.
Él era el Elías que iba a venir, no Elías reencarnado, sino un hombre con el carácter de Elías y venía con una misión parecida a la de Elías. Entonces lo que vemos es que se usaron tres palabras diferentes en las tres versiones. En la versión de Mateo, de Marcos y de Lucas es la única que se usó la palabra proscuneo y que se traduce correctamente, que se postró, es en la de Mateo. Entonces, la palabra gono no tiene nada que ver con adoración, la palabra pipto mucho menos tiene que ver con adoración y se usaron legítimamente. También les dije en el video pasado que quería mostrarles un suceso que pasó con Cristo, que lo íbamos a ver, que también se usaron palabras diferentes y vamos a ver que era un evento en el cual hizo Cristo una cosa grandiosa delante de sus apóstoles. Eso fue solo delante de sus apóstoles lo que pasó y ya lo vamos a ver en adelante. Y cómo hay unas versiones, en las versiones que da Mateo, dice que fue adorado, en la versión que da Marcos, dice que ellos se asombraron, y en la versión que da Juan, ya Lucas aquí no aparece dando la versión de este suceso, pero sí aparece Juan, y Juan lo que dice es que le recibieron con gusto. Vamos a ver a qué se refiere. Sigamos donde veníamos en Mateo 8:2, entonces quiero que sigamos donde sigue el orden del aparecimiento, donde aparece esta palabra, o donde se comete, se hace una acción semejante que es postrarse o ponerse de rodillas delante de Cristo haciéndole reverencia, que muchas veces nos dicen, esto es adoración, y Cristo lo permitió, porque es lo mismo que se dice de Pedro. Cornelio viene y se dobla de rodillas delante de Cornelio y le estaba adorando, no, le estaba rindiendo reverencia. Pedro no permitió que se le hiciese reverencia porque él no era ni un profeta, ni era un rey, ni era gobernante de nada, era un hombre enviado por Dios. Y lo que Cristo les había dicho a ellos antes de ser crucificado es, entre ustedes no deben querer ser como los gobernantes que se señorean y se engrandecen uno sobre otro, y no, el que quiera ser mayor sobre ustedes o el líder tiene que volverse el siervo de todos. Y ellos entendían eso y lo tenían claro. Bueno, vamos a seguir. En Mateo capítulo 9, verso 18, vamos a ver qué acontecimiento nos describe la palabra y qué palabra se usa. Y vamos a ver en las otras versiones que dan los otros apóstoles cómo lo describen ellos. Mateo 9, verso 18. Dice así. Aquí vamos a mirar la historia de Jairo. Jairo es uno de los principales de las sinagogas, de donde iba pasando Jesús en ese momento, que viene y se postra y le pide por una hija de él que había fallecido. Entonces dice así, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Vamos a ver. Según la versión que da Mateo, aparece otra vez la palabra proscuneo. Es en uno de los libros donde más aparece esa palabra cuando viene alguien y le hace reverencia a Cristo. Aparece la palabra proscuneo, inmediatamente aparece la palabra proscuneo muchas veces. Estaba haciendo reverencia. Es lo que dice aquí, se postró. Aquí no enseñan a la gente, no, fue que dice que le adoró, pero cogen este texto o esta declaración que dice aquí que se postró y se devuelven al capítulo 2 de Mateo y dicen, mire, aquí se postró y le adoró. Entonces Cristo fue adorado por los sabios, fue adorado cuando vinieron y lo vieron recién nacido. Primero anunciaron que venían a adorarlo, luego vinieron, lo encontraron y le adoraron en el capítulo 2:11 de Mateo. Luego viene el leproso y también hace lo mismo, le adora y Cristo permite ser adorado. Luego usan y contrastan todo esto y van sumando como si fuese real lo que la escritura está diciendo que Cristo fue adorado. Y bien, aquí dice que este Jairo, el principal, se postró y que eso significa, como aparece la palabra proscuneo, dicen, no, mire que le adoró, porque aparece la palabra proscuneo, o sea que le estaba adorando y Cristo lo permitió, por eso Cristo es Dios. Pero eso no es cierto, lo que realmente aparece en la traducción del interlineal es que le estaba haciendo reverencia, porque entendían las cosas que Dios estaba haciendo por medio de Cristo. Es una declaración que el mismo Pedro la da en el libro de Hechos.
a este Jesús al que ustedes mataron, le colgaron de un madero. No, perdón, es donde dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, por medio de las señales, prodigios y milagros que Dios hizo a través de él. Pedro está declarando públicamente que los milagros que se hicieron, que hizo Cristo, no los ejecutó él por un poder propio, como Cristo también lo declara en el Evangelio de Juan, o en la versión que da Juan del Evangelio, en el capítulo 5, que él no lo está haciendo por propia cuenta, que él no es, el poder no es de él. Él mismo declara muchas veces que es de Dios, que es el Espíritu de Dios en él el que actúa y hace esos milagros. Pedro lo declara públicamente en el libro de Hechos 2, hablándole a los israelitas y acusándoles de haberle matado, y les dice, a este varón israelita, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿De qué forma fue aprobado? Lo explica, por medio de las señales, milagros y prodigios que Dios hizo a través de él, dando a entender que los milagros lo hacía Dios a través de Cristo para mostrar que efectivamente este hombre era de quien estaban escrito o anunciado por medio de los profetas, de los salmos, desde Génesis, por boca de Moisés, era Jesucristo. Entonces lo que hizo Dios fue dar testimonio público de que realmente Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el profeta enviado para dar libertad a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, es lo mismo que esos hombres reconocían. Este es el profeta de Dios. Si uno lee con detenimiento el Evangelio de Juan, vemos que lo que ellos murmuraban era, ¿acaso el Cristo cuando venga hará mayores cosas que las que este hombre hace? No, porque ellos reconocían en él la obra que Dios estaba haciendo a través de él. Eso era lo que pasa con esos hombres, al ellos reconocer y escuchar la fama de Jesucristo, los milagros que hacía, cómo los mudos recibían el habla, los sordos el oído, los ciegos la vista, los muertos resucitaban, de los endemoniados salían los espíritus. Ellos entendiendo todo eso sabían que este hombre no era cualquier hombre, que era realmente un enviado de Dios. ¿Y cómo no iban a venir y rendirle reverencia? Si revisamos cómo reverenciaban a Samuel, cómo reverenciaban a Elías, cómo reverenciaban al sucesor de Elías, a Eliseo, cómo se reverenciaban entre los reyes mismos enviados de Dios, como a David, a Salomón. David mismo se postró rostro en tierra delante de Saúl varias veces, delante de Jonatán, Jonatán delante de David. Jacob se postró rostro en tierra delante de Saúl. Eso no es adoración, es dar reverencia. Estos hombres entendían quién era Cristo y le hacían reverencia. Eso es todo lo que pasa. Ahora, si analizamos esto con más cuidado, vemos que si aquí en Mateo 9:18 se traduce la palabra como estaba haciendo reverencia o se postró, como lo leemos aquí, y se postró, muy diferente a lo que vemos en Mateo 2, y le adoró o le adoraron. Eso es muy diferente. Y lo que vamos a ver después, que ya lo vamos a ver aquí, también va a aparecer aquí en Mateo la palabra proscrina y van a decir también que le adoraron a Cristo los apóstoles. Pero eso no es cierto, porque lo que se viene viendo es que le están haciendo reverencia. Ahora, se dice que le adoraron los magos cuando la encontraron. Se dice que se postró delante de él el leproso. Se dice aquí que se postró delante de él Jairo para suplicarle por su hija. La pregunta que deberíamos hacernos es, las acciones son las mismas, postrarse delante de él. Si realmente lo que se busca al usar esta palabra es decir que Cristo fue adorado y realmente se quiere probar, y eso es lo que realmente dice la Escritura, que fue adorado, ¿cuál es el factor que determinó a quien escribió esta versión para que en unas partes apareciese traducida como adorar y en otras como simplemente postrarse? Recordemos que esta palabra se puede traducir de las tres formas. ¿Qué factor fue el que los hizo a ellos razonar y decir, no, aquí estaba adorando, aquí estaba simplemente postrándose, aquí se estaba arrodillando? ¿Cuál fue el factor que les hizo entender a ellos
si estaba realmente adorando o simplemente le están dando reverencia. Lo que aparece en la traducción es que le reverenciaban. Si la acción es la misma de postrarse delante de Cristo, ¿cómo hicieron ellos para saber a qué estaba adorando, a qué se postró para simplemente reverenciar? ¿Cómo entendieron ellos eso? Porque es la misma acción, postrarse delante de Él para pedirle algo, para suplicarle por algo. ¿Cómo ellos determinaron a qué debe parecer que adoró y a qué debe parecer que simplemente se postró? ¿Cómo hicieron para hacer eso? ¿Qué los llevó a entender eso? Y lo que nos han enseñado, que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero no entienden qué es ser inspirado por el Espíritu Santo. Lo que se cree es que ser inspirado por el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, viene y les dice qué escribir. Entonces, mire que a Marco le dijo que escribiera con la palabra gonu, simplemente que hincó la rodilla. Entonces, a Lucas le dijo que usara la palabra pipto, y lo que le inspiró fue que le dije que entendiera que se postró con el rostro en tierra. ¿Cómo sabía quién es que, o qué fue el factor determinante, yo le pregunto, para ellos hacer esa diferencia, viendo que era la misma acción ejecutada de postrarse delante de Él, para decir, aquí se postró para adorar y aquí se postró simplemente por postrarse, para hacer reverencia? Porque es la misma acción. Si los magos vinieron y adoraron porque se postraron delante de Él y le dieron unos presentes, y vamos a ver lo que pasó con los discípulos ya más adelante, aquí lo vamos a ver, que ahí también vuelve y traduce la palabra, porque luego como y le adoraron, ¿cómo sabían ellos cuándo estaban adorando y cuándo simplemente estaban reverenciando? Porque era la misma acción, porque no nos describe otras características que le hubieran dicho a Cristo, como se le dice a Dios, tú que eres el creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay. Eso es muy diferente. Que le dijeran a él, tú eres el Dios todopoderoso. No. Vemos que las declaraciones de los apóstoles a Cristo siempre eran, tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías. Eso es todo lo que vamos a encontrar en las versiones de los evangelios, de las declaraciones que hacían los apóstoles acerca de Cristo. Entonces, vamos a seguir mirando cómo se describe diferentemente, con diferente palabra y en diferente forma por los mismos apóstoles, el mismo suceso, la misma acción, y se usó diferente palabra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si esto no es un error, colocar que esa palabra está diciendo que Cristo fue adorado, cuando estos otros, también inspirados por el Espíritu Santo, están diciendo que lo que hizo fue que se hincó la rodilla, como en el caso de Marcos 1:40, hablando de la misma acción, la misma historia acerca del leproso que vino ante Cristo para pedirle que le limpiara de su lepra. Lo que Marcos relata es, hincada la rodilla, dice, hace la misma petición a Cristo. Si quieres, puedes limpiarme. Vamos a seguir y que sea el Señor quien nos aclare el panorama y nos ayude a entender qué realmente es lo que enseñaron los apóstoles de nuestro Señor y el mensaje que realmente ellos quieren darnos a entender y lo que Dios mismo nos quiere enseñar a través de sus santas escrituras. El texto que sigue, el que estamos es en el de Mateo 9:18, que es el de la historia de Jairo. Entonces dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Iba a revivir una mujer, una niña que había muerto. Eso no era cualquier cosa. Recordemos lo que pasó con Eliseo cuando le mandaron a Naamán, al rey, a ese rey de Israel, para que le sanara de la lepra, y ese rey se pone muy bravo, Joram, y entonces Eliseo le dice, ¿por qué te enojas? Mándamelo a mí para que entiendan que en Israel hay un verdadero profeta. Y una de las frases que dice este Joram cuando lee la carta, que te envío mi siervo enfermo de lepra para que lo sane, una de las frases que él dice es, ¿acaso yo soy Dios que puede dar vida y quitarla? Entonces, ese texto está para decir no solo que se postró y usar la palabra pues con y colocarlo se postró, no, y aquí deberían decir también, y le adoró, porque lo que le iba a pedir era cualquier cosa, era que levantara una muerta, que levantara un muerto. Y hacía mucho tiempo que un profeta no hacía eso, desde Eliseo no se ve en la escritura que otro profeta haya hecho una cosa como esta, levantar un muerto. Ya era Cristo el que venía a ejercer ese ministerio, porque Dios estaba con él para hacer esos milagros y de esa manera mostrar ante los hombres que realmente este era el profeta de quien se anunciaba. Entonces miren que aquí dice, y se postró. Se postró.
usan la palabra proscuneo, pero no la traducen como y le adoró diciendo. No, y se postró, y lo que le iba a pedir era más grande que el de la lepra, que levantara una muerta. A Pedro también se le pidió lo mismo, que se relata en el libro de Hechos. Pablo hizo lo mismo también, relatado también en el libro de Hechos. Entonces, hay que ir analizando esto con mucha puntualidad para que veamos realmente qué es lo que la escritura enseña, porque no nos podemos pegar de unos textos. No, aquí dice que adoró. Pero ¿cuál fue el factor que determinó que ellos realmente dijeran, no, aquí adoró, pero aquí se dedicó para simplemente postrarse? Y usan la misma palabra. No, es la misma acción. Lo que están haciendo era reverenciando al siervo de Dios, por medio del cual Dios estaba haciendo una obra maravillosa y mostrándolo de esa manera que realmente él era de quien se hablaba a través de los profetas. Marcos 5:22, misma acción, se postró, pero se usa diferente palabra. Vamos a leer la forma en que lo traduce Marcos 5:22 o cómo lo narra. Marcos 5:22. Dice así. Vale, desde el 21. Marcos 5 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La palabra que se usa aquí en Marcos 5:22, para esta misma acción se usa diferente palabra, la palabra pipto. Vuelve y se usa esta palabra pipto. Ahora, recordemos que la palabra pipto no tiene nada que ver con adoración. En ninguna de sus traducciones y de sus significados tiene que ver con adoración. Solamente es postrarse, derrumbarse o caer de rodillas. Y es la misma acción. En Mateo se usa proscuneos, en Marcos se usa pipto. Fueron inspirados por el mismo espíritu. Inspirados es que fueron animados para hacer esta obra, para escribirla, para narrar lo que sucedió, la historia que sucedió cuando Cristo estuvo en su ministerio. En ese lapso de 3 años, desde que fue bautizado por Juan hasta el momento en que fue crucificado, luego resucitó y fue recibido en el cielo. Entonces miremos que si ellos usaron diferentes palabras, vuelvo y repito, ¿cuál fue el factor determinante para ellos determinar? Aquí se postró para adorar y aquí se postró para simplemente hacer reverencia. Es que eso es lo que tenemos que nosotros preguntarnos, porque fueron ellos mismos los que escribieron esto. Entonces ahí eso nos tiene que abrir los ojos a que realmente es una versión que tiene errores de transcripción. Las editoriales que hacen estos libros a ellos no les importa sino hacer plata. Ellos no van a corregir eso, ha sido revisada. ¿Con qué intención ha sido revisada? ¿Para qué ha sido revisada? Es lo que tenemos que preguntarnos. Mire que hasta aquí ya vemos, y como se los dije en el capítulo anterior, en el video anterior, cualquier persona puede corroborar esto mirando esa aplicación Logos Logos, que es lo que yo hago, mirar esa aplicación. ¿Que esa aplicación está errada? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer notas para escudriñar la escritura? Porque es lo que nos muestra. Es más, mire que el mismo libro, leyendo con cuidado la versión que da cada uno de los apóstoles que nos han entregado en estas recopilaciones, vemos que ellos usan diferente forma de escribir el suceso. Aquí vemos como simplemente este hombre está diciendo, se postró a sus pies, pero en el interlineal lo que aparece es que la palabra que él usó aquí es la palabra pipto, que nada tiene que ver con adoración. Vamos a ver otro suceso, otro acontecimiento que pasó, y fue, aquí sí va a aparecer en la versión que da Mateo, o en el escrito que tiene Mateo, porque yo no creo que ese hombre hubiera dicho eso. Es en la versión donde se encuentra plasmado esto, y es el suceso cuando Jesucristo, luego que los envía a ellos, que alimenta un poco de gente, 5,000, él se queda para despedir a la gente, los envía a ellos a que pasen al otro lado de la barca. Él se queda, despacha a la gente y se sube a un monte a orar, ora, luego se viene, ya ellos van remando hace mucho rato,
ya llevan varias leguas, varias vigilias, remando dentro del mar. El mar se embravece, Cristo viene caminando sobre el mar y vamos a ver cómo en Mateo se traduce que cuando Él viene, sube a la barca, ellos se postran y le adoran. Y vamos a ver cómo lo describen Marcos y Juan. Vamos a ver la descripción de ellos y a ver la diferencia en cómo ellos contemplaron este hecho y cómo lo narraron. Vamos a mirar. Eso lo encontramos en Mateo 14:33. Vámonos para Mateo 14:33. Me devuelvo aquí un poquito. Mateo 14:33 dice lo siguiente. Ya sabemos lo que aconteció. Fue que se embraveció el mar y entonces ya vienen ellos y aquí mismo fue donde Pedro caminó sobre las aguas también. Entonces vamos a ver lo que realmente, cómo se describe este hecho y qué fue lo que pasó. Voy a leerlo todo. Dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Estoy leyendo desde el verso 22. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esta es la versión que encontramos de ese acontecimiento, según nos dice esta versión, por boca de Mateo. Esta es la versión que él da. Mateo. Recordemos que todos tres fueron inspirados por el mismo Espíritu, por el Espíritu de Dios. Eso también es algo que tenemos que analizar, ¿qué es la inspiración del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Porque lo que nos han enseñado es que venía el Espíritu y les hablaba qué era lo que tenían que escribir. Vamos a analizar la forma en que este mismo acontecimiento es presentado por Marcos, otro de los apóstoles del Señor Jesucristo. Ya vimos que Mateo lo presenta diciendo, según la versión, que cuando ellos vieron que Jesús llegó y entró a la barca con Pedro, se calmó el viento y el mar, y ellos vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y aparece efectivamente la palabra prosconeo. Y la traducción que le aplican aquí es, y le adoraron. Ojo con esto, y le adoraron. Y es una versión que supuestamente no tiene errores, que es perfecta y que es canonizada. Pero solo quieren ver estos textos, porque es lo que les conviene defender. Vamos a mirar la versión de Marcos. Marcos, capítulo 6, verso 51. Vamos a mirar lo que dice aquí Marcos. Capítulo 6, describiendo el mismo hecho, el mismo acontecimiento. Marcos 6, 51. Dice así. Voy a leerlo desde un poquito más atrás. Viéndole ellos andar sobre el mar, mire que es el mismo acontecimiento. Pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos aquí. Marcos no describe tampoco cómo Pedro camina sobre el mar, pero lo que vamos a ver es que tampoco dice que le adoraron. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió con ellos a la barca y se calmó el viento. Está describiendo el mismo suceso y que ocurrió lo mismo cuando Cristo se sube a la barca con ellos. Y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera
y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos. Bueno, pero mira que la descripción que dice es que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, pero no dice y le adoraron. Para nada, no aparece que le hubiesen adorado, simplemente se asombraron. Eso es todo. ¿Qué es asombrarse? Claro, ¿cómo es posible que un mar embravecido y ellos vieron que Cristo dio la orden para que Pedro andase sobre el mar? Viene con él, duda, lo ven hundirse, lo saca, lo trae otra vez caminando. Yo no creo que lo haya traído cargado, lo trajo caminando otra vez sobre el agua, suben a la barca y se calma el viento. ¿Cuál es el asombro? Claro, como queda uno sorprendido, como extasiado, sin forma de explicar eso. Pero aquí Marcos no dice que le adoraron en ninguna manera. Ahora vamos a ver la forma en que Juan presenta el mismo acontecimiento que estamos viendo en Mateo y en Marcos. Juan capítulo 6, ya vamos para Juan capítulo 6, el verso 21. Aquí estamos en Juan 6, verso 21. Mismo acontecimiento, diferente forma de contar el hecho. Todos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Eso no hay que dudarlo. Todos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y miren la forma en que Juan presenta este acontecimiento. Dice así, Juan 6:21, dice así. Y se levantaba en el mar, valelo desde el 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, mismo acontecimiento, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Miren la forma en que Juan presenta esto. Entonces ellos le recibieron con gusto en la barca, pero no dice que le adoraron. Era algo en lo que tenían que estar de acuerdo los tres y explicar eso de la misma forma, porque fue el mismo acontecimiento. Fueron los apóstoles que estuvieron en la barca todos con él. Juan, recordemos que era el discípulo a quien Jesús amaba. Cuando Jesús se apartaba para orar, cuando se apartó para transfigurarse, que también vamos a ver aquí que se usa que ellos también se postraron delante de él, cuando vieron la gloria, que a eso es que se refiere cuando él les dice, muchos de ustedes, de cierto les digo que muchos de ustedes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, el reino del Hijo del Hombre venido con poder. 6 días después ven eso, que Cristo se transfigura delante de ellos y hay una luz grande desde el cielo que los envuelve a todos y una voz que les es enviada desde el cielo, les es enviada porque Pedro lo declara en su segunda carta, es una voz que les es enviada del cielo donde dice, y esa voz dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces vemos que son 3 los apóstoles que están describiendo el mismo suceso o narrando el mismo suceso. Solo en la versión de Mateo aparece que le adoraron. En Marcos dice que le recibieron con asombro, se asombraron viendo lo que pasó. Y en Juan simplemente lo dice, ellos lo recibieron con gusto. Eso es todo lo que pasó. Le recibieron con gusto. ¿Qué significa? Que ellos le hacían reverencia, entendían quién era él. Hay otra parte donde él calma y en una de las versiones de los evangelios lo que se dice es, ¿qué hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pero nunca dicen, ¿qué Dios encarnado es este? Ni tampoco muestra la escritura que realmente ellos le hubiesen adorado como nos han querido hacer entender. Ahí acabamos de ver varios ejemplos, cómo se describe la misma acción, la misma historia, el mismo proceder en diferentes palabras. Y aquí vemos cómo en Mateo, en esa historia de cuando Cristo camina sobre el mar, Mateo lo describe como supuestamente Mateo lo describe que fue adorado por ellos. En Marcos lo muestra como que simplemente lo recibieron con asombro. Y Juan dice que lo recibieron con gusto.
Se sintieron gozosos de recibirlo porque vieron que se calmó el mar. Cuando él está dormido es donde también el man en la barca se enfurece y él está dormido tranquilo y ellos lo despiertan, maestro, sálvanos que perecemos. Ahí es donde ellos dicen estas palabras. ¿Qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedece? Ya vimos que hemos analizado solo dos historias más, que es la de Jairo y cuando él camina sobre el mar, y ya se nos fue un poco más de media hora. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que cuando leamos la escritura. Recordemos que la recomendación de Cristo en Juan 5:39 es que escudriñemos. Esa recomendación se la dio a los judíos que venían criticándolo a él y no creyendo en él. La recomendación de él es escudriñen. Ustedes no han visto que en mí se están cumpliendo las señales porque ustedes no entienden la escritura, que ustedes no escudriñan, porque se la pasan siguiendo tradiciones, como Pablo lo declara. Él era muy, ¿cómo le digo a esto? Muy celoso, pero por las tradiciones de los padres, como lo declara en Gálatas. Pero él en cuanto a la escritura estaba ignorante porque no vio a Cristo. No entendió que realmente era él, porque Pablo estaba ahí cuando Cristo estuvo ahí, en su ministerio. Muchos de los judíos que después creyeron en él tampoco lo reconocieron. Entonces, lo que tenemos que hacer todos nosotros es escudriñar las escrituras para reconocer al verdadero Cristo, para reconocer también a su Padre, el único Dios verdadero. Tenemos que escudriñar. Leer por leer no nos sirve de nada. Escudriñar es esto, mirar, bueno, si este me narra esta historia de esta manera y este me la narra de esta, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque deberían concordar exactamente, y le adoró, y le adoró, y le adoraron, o y le adoramos, porque ellos deberían incluirse ahí. No quiero extenderme más, ya quiero dejar hasta aquí. En el próximo capítulo, en el próximo video, seguiremos con esto, porque esto es larguito, no porque sean demasiados los textos, porque hay unos libros donde no se habla de adoración ni nada de eso, aparece ya por allá, ya en Hechos y en Apocalipsis. Entonces, hoy quedo hasta aquí. Espero que entendamos lo que se trata de mostrar a través de estos videos, lo que se está tratando de mostrar en el video de hoy, que es que se habla de la misma historia y se usan diferentes argumentos, diferentes palabras, diferente forma de mostrar o de describir el hecho. Y todos fueron inspirados por Dios. Eso es algo que no podemos dudar ninguno. No podemos dudar. Pero lo que podemos ver es que lo único que ellos han querido mostrar es que Cristo fue reverenciado, fue respetado, fue honrado. Deshonrarlo era no creer que realmente era quien decía ser el enviado de Dios, el Mesías prometido. Queda la invitación extendida para el próximo capítulo. Quedamos aquí, quedamos en Mateo capítulo 9, 18, Mateo 14, 33. Vimos la concordancia con Marcos 6, 51 y Juan 6, 21. Ya para la próxima seguimos adelante, donde aparece otra vez estas palabras o la misma acción, no solo la palabra proskuneo, sino la misma acción de postrarse y hacerle reverencia a Cristo. Vuelvo y les digo, si era la misma acción, ¿cómo hacían ellos para entender? Aquí se postró para adorar y aquí se postró para reverenciar. ¿Cómo entendían ellos eso? ¿Cuál era el factor que los llevaba a determinar, no, aquí adoró, aquí se postró para, si lo que ellos hacían era venir y suplicarle al Señor por alguna cosa, pidiéndole por algún favor? Sanar de la lepra, resucitar a su hija y ver que son salvados de un mar embravecido. Que la invitación, que la bendición de Dios Padre sea sobre todos nosotros los que estamos escudriñando la escritura, los que ven este video, y la bendición del Hijo. Queda abierta la invitación para el próximo video y la bendición del Señor sea sobre todos nosotros. Amén. Hasta la próxima.